Imagina un libro que determina el rumbo del mundo y nadie puede abrirlo. Esa imagen, tomada de la primera visión que Juan recibe en la isla de Patmos, no es solo espectáculo, es el nudo inicial de toda la narrativa apocalíptica. Si el rollo está sellado, ¿cómo continúa la historia? ¿Quién tiene la autoridad para desatar los eventos que gobiernan el destino de la creación? En el corazón de Apocalipsis encontramos una respuesta que trastoca expectativas. No gana el poder por fuerza bruta, sino la autoridad que nace de la redención. Hoy vamos a recorrer 7 grandes secretos escondidos en ese libro. 7 claves que no solo explican la estructura literaria del texto, sino que cambian la forma en que leemos su propósito teológico y su aplicación para la vida de la Iglesia. Primero, un aviso breve. Este estudio busca claridad y reverencia. No pretende convertir símbolos en fechas o en señalamientos de personas concretas en nuestra historia contemporánea. Cuando digo secreto, me refiero a funciones literarias y teológicas que el texto revela, no a profecías sensacionalistas. Si quieres seguir una serie completa sobre estos 7 secretos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Vendrán más episodios donde profundizaremos cada uno con calma. 1. El libro sellado. La autoridad que redime la escena aparece como un drama judicial. Un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5. En la visión, nadie en el cielo ni en la tierra puede abrirlo. Esa imposibilidad no es un fallo narrativo. Es la tensión que pone en evidencia una pregunta crucial. ¿Qué legitimidad gobierna la historia? La respuesta que ofrece el texto es sorprendente y a la vez profundamente cristiana. El digno no es el más fuerte, sino el Cordero que fue muerto y vive. Es la dignidad que deriva de la redención, no de la conquista. Literariamente, el libro sellado funciona como principio organizador. Todo lo que sigue, los juicios, las visiones, el desenlace, está orientado por ese rollo. Abre una lógica. La historia no progresa por azar ni por la mera fuerza del mal, sino por una voluntad que tiene autoridad moral y salvadora. Es la autoridad de quien ha dado su vida por otros, y por eso puede juzgar y renovar con legitimidad. Teológicamente, este secreto recalibra nuestra mirada sobre poder y soberanía. Si la autoridad suprema se gana por sacrificio, entonces la justicia de Dios que se revela en Apocalipsis es profundamente restaurativa. No es simple venganza, es la administración de una redención cósmica que ordena la creación hacia su destino. Por eso el Cordero, no un guerrero sin heridas, sostiene el rollo y lo abre uno a uno. Aplicación práctica. Cuando te enfrentas a sucesos que parecen caóticos, pregúntate desde qué tipo de autoridad estás interpretándolos. ¿Buscas explicaciones en la fuerza y el temor o en la narrativa de redención que propone Jesucristo? Esta relectura cambia cómo vivimos la esperanza. No es escapismo, sino pertenecer a la autoridad que rescata. 2. Las 7 iglesias. Un mapa espiritual para leer la historia. Tras la visión del trono, el texto retrocede y dirige su mirada hacia 7 comunidades concretas de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Apocalipsis 1:3. A primera vista, podríamos pensar en cartas administrativas a congregaciones locales, pero el segundo gran secreto revela que estas cartas funcionan también como un mapa tipológico, describen actitudes, riesgos y posibilidades que repiten a través de la historia de la Iglesia. Cada carta tiene una estructura, una identificación del Cristo que habla, una observación sobre la situación real, una amonestación o consuelo y una promesa para el vencedor. Esa economía literaria convierte a las iglesias en imágenes arquetípicas. La iglesia que olvida su primer amor, Éfeso; la que sufre Butend, Esmirna;
la que se acomoda al poder, Pérgamo, la que tolera mezclas doctrinales, Tiatira, la que parece viva pero está muerta, Sardis, la que tiene oportunidad y puerta abierta, Filadelfia, y la tibia que cree tenerlo todo, la Odisea. Funcionalmente, estas cartas establecen un patrón interpretativo para todo lo que sigue. Antes de que lleguen los juicios y las catástrofes simbólicas, el texto detiene la visión y nos muestra el diagnóstico. Es como si el autor dijera: si no entiendes el estado de la Iglesia, no entenderás el sentido de los juicios. Estas comunidades no son meros lugares históricos, son modos de presencia eclesial en la historia. Teológicamente, este secreto nos recuerda que el Apocalipsis no comienza con calamidades desconectadas, comienza con la Iglesia. Por eso su autoridad y su fidelidad importan. La llamada a arrepentimiento y a la perseverancia que se repite en las cartas no es un detalle ético menor, sino la condición para que la comunidad pueda mantenerse en la narrativa redentora que el Cordero abre. Aplicación práctica: lee las cartas como espejo y diagnóstico. ¿En cuál de estas actitudes te reconoces? La pregunta no busca culpabilizar, sino orientar una conversión práctica. La fidelidad de la Iglesia es la llave que permite comprender y participar del desenlace que el rollo anuncia. 3. Los jinetes y la dinámica del permiso. El mal no es absoluto. Cuando el Cordero abre el primer sello, aparecen los jinetes. Apocalipsis 6. La imagen es poderosa y ha alimentado siglos de interpretación. Conquista, guerra, hambre, muerte. El tercer secreto que debemos considerar no es solo la identificación de estos personajes, sino su condición dentro de la economía divina. Operan bajo permiso, no son agentes autónomos que escapan al control soberano. En particular, el cuarto jinete, montado en un caballo pálido, trae consigo la muerte y el Hades. La visión no presenta a la muerte como omnipotente en sí misma, sino como una realidad que cumple su función en el plan que el Cordero abre. El relato insiste en límites, números de víctimas, condiciones y vínculos simbólicos con juicios anteriores. Esta es una teología del control divino incluso en el padecimiento. El mal actúa, pero no de manera ilimitada ni eterna. Literariamente, los juicios funcionan como secuencias encadenadas que muestran consecuencias. No son shows independientes. Cada sello, trompeta y copa responde a una progresión narrativa. Señalan que la creación está siendo puesta a prueba y renovada por etapas, no aniquilada sin telos. Esa cadena evita que el lector interprete Apocalipsis como un mero catálogo de horrores. Teológicamente, este secreto desafía lecturas dualistas que atribuyen al mal una fuerza paritaria frente a Dios. El mal es real y devastador, pero en la cosmovisión apocalíptica está subsumido al propósito divino. Sus actos pueden ser permitidos como parte de la prueba, pero también como medio para que emerja la fidelidad de los que permanecen. El mal no triunfa porque no tiene la última palabra. Su operación sirve, paradójicamente, para evidenciar la necesidad de redención. Aplicación práctica. Ante el sufrimiento y la injusticia, esta lectura no trivializa el dolor ni ofrece consuelos fáciles, pero invita a confiar en que la historia no está en manos de la mera arbitrariedad. ¿Cómo cambia esto tu forma de orar y de actuar ante la adversidad? ¿Ves en la limitación del mal una oportunidad para la fidelidad y el testimonio cristiano? 4. Los dos testigos. La profecía en pareja. En el capítulo 11 aparece una visión perturbadora y fascinante. Dos testigos que profetizan durante un tiempo determinado, son asesinados y luego resucitan. Apocalipsis 11. El cuarto gran secreto que extraemos aquí no es solo su identidad,
El texto sugiere arquetipos que recuerdan a Elías y Moisés, a los olivos y los candeleros, sino su función, encarnar la continuidad del testimonio profético en forma dual. Literariamente, los dos testigos actúan como figura que vincula Antiguo y Nuevo Testamento, el tipo de poder que sostiene la palabra de Dios en el mundo. Su muerte y resurrección no solo muestran persecución y vindicación, hacen visible que el testimonio fiel puede ser circunstancialmente derrotado, pero que la verdad profética tiene una lógica de vindicación que excede el momento inmediato. Teológicamente, hay aquí una advertencia y una esperanza. Advertencia: el testigo fiel se enfrenta a fuerzas poderosas y su martirio es real. No se trata de simbolismos gratuitos. Esperanza: la resurrección de los testigos confirma que la palabra de Dios es más fuerte que la muerte, y que la justicia última acallará las voces que intentan silenciarla. Es importante subrayar que cuando el texto evoca tipologías, Elías, Moisés, lo hace como modelos literarios. Nos sugiere continuidad histórica y teológica, no una identificación literal necesaria. Funcionalmente en la narrativa, los testigos interrumpen la marcha de los juicios para recordar que la profecía es instrumento de juicio y misericordia. Su presencia prepara el terreno para la reprobación final y, simultáneamente, para la llamada al arrepentimiento. Son un espejo. La Iglesia está llamada a testimoniar, incluso cuando el costo sea alto. Aplicación práctica. ¿Qué significa hoy ser testigo en medio de sociedades que a menudo desprecian la verdad profética? La figura de los dos testigos nos interpela a mantener una voz coherente con el Evangelio, aun cuando ello implique riesgo. ¿Estás dispuesto a la fidelidad que puede costar reputación, recursos o incluso la vida? Un hilo común: orden en la aparente incomprensión. Hasta aquí, tres movimientos se entrelazan: la legitimidad que proviene de la redención, el diagnóstico previos por medio de las cartas y la forma en que el mal opera dentro de límites que no lo convierten en absoluto. Los dos testigos invitan a la Iglesia a responder con valentía. Cuando leemos estos bloques en secuencia, la aparente fisura entre juicio y misericordia comienza a cerrarse. Apocalipsis no es una colección aleatoria de imágenes catastróficas, sino una narrativa donde cada símbolo cumple una función orientadora. Permanece, sin embargo, una tensión que el texto no disipa apresuradamente, porque la escena cósmica parece preceder y afectar lo humano. ¿Qué clase de conflicto es ese que tiene raíces en dimensiones cósmicas y que, sin embargo, se muestra en la fragilidad de comunidades humanas y en el testimonio de unos pocos? La respuesta se asoma en el siguiente secreto, donde la lucha por la autoridad y la pertenencia se desplaza hacia un plano anterior a nuestra historia. Una disputa que es tanto cósmica como decisiva para la trayectoria humana. Antes de continuar, recuerda que este recorrido no pretende ser exhaustivo en una sola mirada. Cada uno de estos símbolos merece un estudio detenido, textual, histórico y teológico. Hemos visto cómo el rollo determina la escena, cómo las iglesias nos ofrecen el mapa, cómo los jinetes operan bajo permiso y cómo los testigos personifican el poder del testimonio en pareja. Cada uno de estos elementos abre puertas interpretativas que vamos a seguir explorando. Ahora detengámonos un momento. Considera la imagen del Cordero con el rollo en la mano. No es la imagen del vencedor por violencia, sino del que paga el precio por los demás. Esa inversión ética redefine todo juicio. Si esa es la clave fundacional, entonces la batalla mayor no es solo por posiciones de poder, sino por identidad y pertenencia. Y es precisamente esa dialéctica la que aparecerá con fuerza en el misterio siguiente, donde el conflicto se presenta como cósmico y previo a la historia humana.
mostrando la profundidad del antagonismo que enfrenta la creación. Mientras respiras estas imágenes, piensa, ¿cómo cambia tu lectura de los problemas contemporáneos si los ves bajo la lógica de la dignidad redentora y del testimonio fiel? ¿Dónde buscas soluciones? ¿En el miedo o en la lealtad al Cordero? La historia que Apocalipsis cuenta no concluye con el sufrimiento. Está encaminada hacia una culminación donde la fidelidad y la pertenencia serán clarificadas de manera decisiva. Pero antes de llegar a esa puerta final, debemos mirar cómo el conflicto alcanzó dimensiones cósmicas y qué significa eso para nuestra comprensión de la marca de pertenencia y de la prueba final que vendrá más adelante. En el próximo segmento entraremos en esa escena previa a lo humano, la mujer y el dragón, cuya lucha nos mostrará que lo visible que padecemos tiene raíces profundas y antiguas, y que entender ese trasfondo cambia nuestra manera de vivir el presente. 5. La mujer y el dragón, la lucha que viene de antes. La escena de la mujer vestida de sol y el dragón rojo constituye uno de los episodios más cinematográficos del libro, pero su función va más allá de lo espectacular. Apocalipsis 12. Aquí no se trata solo de una imagen aislada. El texto nos invita a mirar detrás del drama humano y detectar una contienda que antecede a nuestra historia. ¿Qué significa que una lucha cósmica se manifieste en persecuciones, en nacimientos y en huidas? ¿Por qué los actos de la historia humana aparecen aquí como consecuencias visibles de una pugna que tiene raíces en dimensiones más profundas? Descriptivamente, la visión presenta varios elementos clave. La mujer, que da a luz a un hijo destinado a gobernar con cetro; el dragón, que intenta devorar al niño; el niño arrebatado al cielo; la mujer proyectada a un refugio en el desierto por 1260 días; y la guerra en el cielo, en la que Miguel y sus ángeles arrojan al dragón a la tierra. Estos motivos remiten a una mezcla de tradición judía y simbolismo bíblico. La mujer puede evocar a Israel, a la comunidad escatológica o a la creación que da a luz al Mesías. El dragón remite a la figura del adversario, al poder que se opone al plan de Dios. El pasaje usa imágenes arcaicas, nacimiento, persecución, refugio, para expresar una realidad espiritual compleja. Desde el punto de vista literario, este episodio actúa como una clave de lectura. Muestra que lo visible está en continuidad con lo invisible. Hasta aquí habíamos visto cartas, sellos y testigos dentro de la historia humana. Ahora, el autor nos lleva a una escena anterior para explicarnos las raíces del antagonismo. Es un trasfondo, aquello que provoca la persecución de los santos y la hostilidad contra la Iglesia, no aparece como un fenómeno nuevo, sino como la manifestación actual de una historia más antigua de rebelión frente a la autoridad legítima de Dios. La expulsión del dragón del cielo, que el texto relaciona con la caída de cierto poder, establece además que la victoria inicial no es definitiva. La enemistad continúa y se dirige contra los que sostienen la nueva realidad nacida del Hijo. Teológicamente, este pasaje obliga a matices importantes. Primero, nos recuerda que el conflicto entre el bien y el mal no es meramente un choque de intereses humanos, sino un desgarro que alcanza dimensiones cósmicas. Pero segundo, y esto es crucial, el texto no presenta ese conflicto como un empate entre iguales. El dragón obra con violencia y odio, pero su derrota parcial en el cielo y su posterior limitación temporal demuestran que su actuar está circunscrito dentro de la historia que el Cordero ordena. Es más, la huida de la mujer al desierto y su cuidado por parte de Dios muestran que la providencia divina acompaña a la comunidad perseguida. La tensión permanece. La enemistad continúa y provocará sufrimiento, pero el relato enfatiza cuidado, abrigo y la promesa de protección dentro de la historia redentora.
Funcionalmente, la escena devuelve sentido a muchas imágenes previas. La persecución contra los testigos, la operación limitada del mal observada en los jinetes, el llamado de las cartas a la fidelidad, todas estas realidades ahora aparecen como efectos de una hostilidad antigua que apunta a frustrar el proyecto de Dios. La mujer genera un hijo que simboliza la nueva autoridad. El dragón intenta impedirlo. El resultado es persecución, pero también confirmación del plan divino. Cuando el niño es llevado al cielo, su destino queda asegurado, y la historia sigue su curso conforme al rol del Cordero. Aplicación práctica. Esta visión nos enseña a leer la hostilidad y la persecución no como fracaso de Dios, sino como síntomas de una guerra que tiene objetivos más amplios. Para la comunidad cristiana, esto significa dos cosas. Primero, que la persecución no anula la promesa. Hay cuidado divino aún en la tribulación. Segundo, que nuestra identidad es, en esencia, nacida de la resistencia. Pertenecer al proyecto del Hijo implica exponerse al rechazo del dragón. Pregúntate, ¿cómo afrontas la oposición por fidelidad al Evangelio? ¿Buscas refugio en estrategias humanas o confías en la providencia que acompaña a la comunidad fiel? Minigancho. Si la pertenencia y la persecución nos hablan de identidad y refugio, el siguiente misterio profundiza en la forma visible con que se expresa la lealtad, la marca que define a quién perteneces. 6. La marca de la bestia. Pertenencia más que tecnología. Cuando el texto describe la marca en la mano derecha o en la frente, junto con la prohibición de comprar o vender sin ella, muchas interpretaciones modernas se apresuran a imaginar dispositivos o sistemas económicos concretos. Apocalipsis 13. El sexto secreto nos pide frenar esa prisa y recuperar la función literaria y teológica de la imagen. La marca no es ante todo un objeto tecnológico, sino un signo de pertenencia y de alineación moral y espiritual. En su descripción, la marca se presenta como el sello de control de un sistema que exige lealtad. La analogía con sellos es útil. La Escritura repite la idea de marcas que identifican pertenencia. Piensa en el sello de Dios en la frente de los que son protegidos. Apocalipsis 7, o en la palabra de pertenencia usada por los profetas del AT. El contraste entre sello y marca articula aquí dos lógicas de pertenencia, una que proviene de Dios, que identifica y protege, y otra que proviene de la entidad rival, que exige conformidad para participar plenamente de la vida económica y social. Literariamente, la función de la marca es servir como prueba y filtro. Revela a quien ha puesto su confianza y su práctica en el sistema rival. La insistencia en la mano y la frente no debe reducirse a un manual de fisiología, son metáforas. La frente remite a la mente, a la confesión interna. La mano remite a la acción, a la praxis externa. Juntas señalan que la marca abarca pensamiento y conducta. Esclaviza tanto la mente como la acción. Además, la llamada a recibir la marca bajo amenaza o para participar en la economía muestra que la presión para conformarse es práctica y cotidiana. No se trata solo de símbolos en el aire, sino de exigencias concretas que afectan la supervivencia social y económica. Teológicamente, este secreto nos desafía a considerar dónde ponemos nuestra confianza. Cuando la comunidad laica organiza sistemas de vida que demandan lealtad total, la tensión se vuelve decisiva. ¿A quién sirves en pensamiento y en obra? La lectura del Apocalipsis sugiere que el verdadero problema es la seducción de pertenecer a una lógica que neutraliza el testimonio divino. El número de la bestia, la maquinaria económica, los señuelos ideológicos, todo apunta a la presión por homologar la identidad de las personas a un sistema que niega la soberanía de Dios. Pero el texto también ofrece contrapuntos.
La comunidad sellada, la resistencia de los que rehúsan la marca, la promesa final de vindicación. No hay determinismo que anule la opción moral. En cuanto a interpretaciones, como la de 666, conviene recordar humildad exegética. El número ha recibido lecturas cifradas en distintos contextos históricos, desde referencias a gobernantes hasta significados simbólicos, y el propio texto muestra variantes numéricas en algunos manuscritos, por ejemplo 616. Lo responsable es presentar estas hipótesis como posibilidades investigables, no como verdades absolutas que identifican de forma inapelable a una figura contemporánea. El propósito del pasaje es ético y pastoral, advertir sobre la correlación entre poder, economía y lealtad. Aplicación práctica. La pregunta que Apocalipsis pone delante de nosotros no es técnica, sino existencial, que marca nuestras decisiones diarias. ¿Qué sistema define lo que consideras imprescindible para vivir? La invitación es a revisar las lealtades, a cultivar una vida cuya marca sea la fidelidad al Cordero, traducida en coherencia de pensamiento y obra. Practica discernimiento en tus lealtades. Admites que tus opciones económicas, profesionales o culturales están condicionadas por un compromiso que contradice la enseñanza cristiana. ¿Cómo puedes construir alternativas comunitarias que sostengan a quienes rehúsan alinearse con estructuras opuestas a la fe? Minigancho. La marca es la prueba viva de a quién sirves. El milenio, en cambio, actúa como la era de la prueba final que clarifica las consecuencias de esa lealtad. 7. El milenio, intervalo narrativo y prueba final. Apocalipsis 20 introduce la figura de un período de 1000 años durante el cual Satanás es atado y los santos, que habían padecido, reinan con Cristo. Este séptimo secreto exige prudencia hermenéutica. ¿Es el milenio un lapso literal de 1000 años, una imagen simbólica de un tiempo prolongado, o una manera de describir la era presente de la victoria ya realizada y aún inconclusa? Las tradiciones interpretativas han propuesto varias lecturas: premilenialismo, amilenialismo, postmilenialismo. Pero más allá de la discusión cronológica, el texto cumple una función narrativa definitoria en el libro. El milenio es el espacio en que la fidelidad se demuestra y la tensión final se prepara. Narrativamente, el millar actúa como una restricción temporal sobre la influencia del dragón, creada para mostrar dos cosas: la legitimidad de la victoria parcial y la libertad del mundo para elegir una vez más. Durante ese intervalo, los mártires o los fieles que han padecido reciben autoridad para reinar. Esto no es una simple compensación cosmética, sino la visibilización del principio retributivo escatológico. La fidelidad es reconocida y participa del gobierno nuevo. Pero la liberación final de Satanás al término del milenio y la revuelta posterior son elementos decisivos. Muestran que incluso después de una demostración prolongada de la derrota del mal, la condición humana puede volver a probarse. Y aparece entonces la última revelación del verdadero carácter de los corazones. Teológicamente, esto acentúa dos verdades simultáneas. Por un lado, la victoria de Cristo está asegurada y tiene efectos concretos. Hay reinado, hay reconocimiento de la empresa de los fieles, hay un tiempo en que la influencia adversaria está restringida. Por otro lado, la permanencia de la posibilidad de rebelión hasta el final justifica la necesidad de un juicio definitivo. Las elecciones humanas conservan peso moral significativo y exigen una respuesta final. Esta doble dinámica evita tanto el fatalismo como la cosmología simplista. El mal no es eliminado infantilmente ni asumido como mera ilusión, es real, sugestionado por el propósito divino y finalmente juzgado después de una última prueba. Además, el milenio cumple una función pedagógica.
permite que la comunidad y la creación experimenten las consecuencias de la victoria mesiánica en una forma que hace evidente la verdadera condición humana. Comprobada la restricción del mal, cuando se le da otra oportunidad, y los humanos muestran cuál es su preferencia, se hace patente quiénes han elegido la fidelidad por convicción y no por comodidad o temor. El juicio final, por tanto, no aparece arbitrario, sino como respuesta justa a decisiones conocidas y probadas públicamente. Aplicación práctica. El mensaje para la comunidad actual es sobrio. La historia tiene plazos y pruebas, y nuestras respuestas cuentan. Vivir bajo la lógica del milenio implica no conformarse con triunfos temporales ni fiarse de una prosperidad aparente como signo definitivo de bendición. En cambio, se nos llama a una fidelidad perseverante, sabiendo que el carácter de nuestra lealtad será descubierto y en su momento visible. Pregúntate, ¿estás preparado para ser probado no solo por lo que te resulta fácil, sino por lo que cuesta? Tu lealtad resistiría una época de comodidad o de persecución. El milenio literariamente te insiste. La prueba prolongada revela la autenticidad de la fe. El clímax narrativo, la prueba final y la vindicación definitiva. Si juntamos estos 7 secretos, el libro sellado y la dignidad del Cordero, las 7 cartas que diagnostican a la Iglesia, los jinetes que actúan con permiso, los 2 testigos que encarnan el testimonio, la mujer y el dragón que muestran el conflicto cósmico, la marca que define pertenencia y el milenio como tiempo de prueba, emerge una imagen distinta a la de un caos sin sentido. Apocalipsis, en su diseño literario, coloca cada símbolo como parte de una maquinaria narrativa que clarifica, prueba y eventualmente rescata. El clímax no es mero espectáculo, es la consumación de una lógica ética y redentora. La restricción de Satanás, seguida por su liberación y por la última revuelta, culmina en la derrota final y en el juicio. Este desenlace no contradice la soberanía que vimos al principio. La secuencia reafirma que la justicia divina no es arbitraria, sino que responde a la historia de decisiones humanas y angelicales. La victoria de Dios, encarnada en el Cordero, no elimina la responsabilidad moral. Por el contrario, la victoria legitima el juicio porque muestra que la alternativa a la fidelidad ha sido ofrecida, probada y elegida por algunos. En otras palabras, el fin no es un castigo caprichoso, sino la consecuencia adecuada de la revelación plena de la verdad. Implicaciones teológicas y devocionales. ¿Cómo leer Apocalipsis hoy? ¿Qué significa todo esto para la Iglesia contemporánea y para quien escucha hoy este estudio? Hay, al menos, 5 consecuencias prácticas y pastorales que conviene subrayar. 1. Leer con sobriedad. Apocalipsis no es un manual para buscar signos sensacionalistas ni una hoja de ruta para diagnosticar líderes o sistemas modernos sin fundamento. Es, por el contrario, una narrativa que modela cómo pensar la historia, con el drama del bien y el mal, pero orientada hacia una consumación justa. Eso exige lecturas informadas, humildes y críticas. 2. Revalorizar la identidad comunitaria. Las 7 iglesias nos recuerdan que la calidad de la iglesia es decisiva. La fidelidad congregacional prepara el modo en que la historia reconocerá o negará testimonio. Trabaja por la coherencia entre confesión y conducta en tu comunidad local. 3. Mantener la esperanza activa. La presencia del Cordero que abre el rollo significa que la historia está orientada por la redención. La esperanza cristiana no es ingenuidad, sino confianza fundada en la autoridad del que pagó el precio por los demás.
Eso transforma la manera de enfrentar crisis, no como derrota definitiva, sino como temporada que el relato divino inserta dentro de su propósito. 4. Formar carácter resistente. La figura de los testigos, la mujer perseguida y el reinado de los santos durante el milenio nos llaman a preparar vidas que aguanten la prueba. Esto implica formación espiritual, discipulado y redes de apoyo que sostengan a los fieles cuando la sociedad presione por conformidad. 5. Practicar discernimiento en lealtades. La cuestión de la marca obliga a preguntarnos por dónde fluyen nuestras lealtades más profundas. No es un llamado a la paranoia tecnológica, sino a la coherencia. Que la mente y la mano, lo que pensamos y lo que hacemos, estén alineados con el reino. Un llamado final. Elegir identidad en una historia con dirección. Si hay un hilo que ata estos secretos, es la noción de identidad. Pertenecer al Cordero o someterse a la bestia. El rollo sellado establece la autoridad que origina la historia. Las cartas diagnostican la fidelidad necesaria. La presencia del dragón y la marca muestran la violencia y la seducción que buscan quebrar esa fidelidad. El milenio prueba y clarifica finalmente la elección de las gentes. Apocalipsis no es una tirada desconectada de escenas, es la historia de una creación que se somete al juicio de la verdad sobre su identidad. Para terminar, propongo 3 preguntas concretas para aplicar este estudio a la vida diaria y comunitaria. ¿Qué sello buscas en tu propio corazón? ¿El sello del interés, del miedo o el sello liberador del Cordero? ¿En qué maneras prácticas demuestras lealtad al reino en tu trabajo, en tu familia y en tu vida social? ¿Qué medidas comunitarias estás dispuesto a tomar para sostener a los que eligen la fidelidad aun cuando eso les cueste? Al reflexionar sobre estas preguntas, no pierdas de vista la invitación central del libro. Leer Apocalipsis no para alimentar el pánico, sino para orientar la esperanza. El libro sellado nos revela que la autoridad verdadera no proviene de la fuerza sin heridas, sino del que entregó la vida. Esa autoridad estructura la historia y nos llama a vivir en coherencia con ella. Si este recorrido por los 7 grandes secretos ha ampliado tu perspectiva sobre el Apocalipsis, te invito a compartir en los comentarios cuál de estos secretos te transformó más y por qué. Comparte este vídeo con alguien que necesite una lectura sobria y esperanzada del libro final de la Escritura. Y suscríbete al canal para acompañarnos en los próximos episodios donde analizaremos con más detalle cada uno de estos misterios, capítulo por capítulo. Que la lectura de este libro nos encuentre a todos más firmes en la fidelidad, más claros en la esperanza y más dispuestos a sostener la verdad en tiempos de prueba.